puede ser plasmado en una música, puede ser plasmado en una pintura, en una escultura. Entonces conlleva a ampliar todavía más lo que refiere a los derechos de autor. ¿Sí, jóvenes? Bueno, de aquí partimos precisamente a esas obras. Cuando nosotros hablamos de nueva cuenta de las obras literarias, piensen en todos aquellos libros que pueden ser libros que han sido reproducidos de una situación múltiple, como por ejemplo El Principito, como por ejemplo el de La Mancha, también puede ser a lo mejor obras no tan reproducidas de manera continua, como puede ser hasta un libro de una materia que ustedes tengan o una obra demasiado nueva. Es más, hasta un artículo científico es una obra literaria, porque no conlleva ser un libro, pero lleva a cabo el resolver un aspecto científico. Por eso les decía yo que es importante generar el referenciar, porque pueden ser obras consideradas como clásicos o pueden ser obras muy, pero muy nuevas. Entonces va a depender de qué aspecto hablemos. ¿Sí me explico? Por lo regular, las obras que son de reproducción múltiple, por lo regular ya han pasado a ser de dominio público. ¿Y esto qué quiere decir? Que se pueden llevar a cabo el reproducir de manera masiva por muchas editoriales, como es el caso, por ejemplo, del Principito. Como es una obra que ya no tiene derechos protegidos ni tampoco herederos, pues esa obra puede llevar a cabo el generar reproducciones múltiples. Ahora, obras musicales. A ver, ¿cuántos géneros musicales hay, jóvenes? A ver, ustedes conocedores. ¿Quién me dice? Los Los escucho, géneros pues. no existen, los géneros no existen, solamente existe música buena y música mala. A ver, su compañero dice que no hay géneros musicales. A ver, los demás qué dicen. Es que, por ejemplo, ya no se puede tener ciencia cierta la cantidad de géneros porque siempre están saliendo nuevas vertientes o nuevas combinaciones de entre géneros. Ok, a ver los demás qué dicen. Según Google, más de 2.500 géneros musicales. Es correcto, Nilda, pues aunque no queramos nosotros determinar el género, sí existen, jóvenes, porque gracias a los géneros musicales, ustedes pueden llevar a cabo, como bien lo decían sus compañeros ahorita, adoptar qué es música buena y qué es música mala, y también su combinación entre ambos. Lo más exitoso, y a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, sigue siendo la música pop, por eso es de que hay tantos artistas pop. Hoy por hoy, es de la música que más vende en la actualidad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿les gusta la música pop o no, o les gusta más otro tipo de género? A ver, ¿quién me dice? ¿Si les gusta o no? Sí, profesora. Sí. A mí sí me ¿Sí? gusta, creo que es un género muy generoso en cuanto a poder combinarse con muchas cosas y sonar, pues, bien, aceptable. No quiero decir bien o bonito porque si no me funan. Ok, bueno. Bueno, vamos al siguiente punto, las obras dramáticas. Bueno, jóvenes, las obras dramáticas pues también llevan a cabo el implicar, donde nosotros podemos ver precisamente a un artista generar la interpretación de una obra dramática. Por ejemplo, las obras dramáticas pueden ser lo que es el fantasma de la ópera, que tiene por un lado un contexto de una historia, pero que al final del día o al final de la historia fue un drama que lleva a cabo el tener un aspecto pasional. Entonces, el drama también vende demasiado para lo que refiere la realización de obras dramáticas, pero no nada más hay que enfocarlas desde una perspectiva de literaria o musical o teatral, sino que lo dramático implica en todos los ámbitos, porque recuerden que el fantasma de la ópera, la primera obra fue totalmente musical, después se hizo la obra que es precisamente la reproducción en el cine, y después se llevó a cabo el hacer lo que refiere en obra de teatro. Entonces, las tres formas de expresión de esa obra son consideradas dramáticas porque las tres reflejan precisamente un fin último. ¿Cuál es el fin último? Expresar precisamente lo que el autor quiere demostrar sobre la historia. ¿Sí me explico?
Ahora, cuando nosotros nos vamos a obras de danza, jóvenes, aquí no nada más clasifiquemos de danza clásica y danza contemporánea, que va más enfocado aspectos, pues, un poco más finos en cuanto a la danza, sino también aquí hay que llevar a cabo el establecer las danzas que se dan en los grupos étnicos, como por ejemplo la danza de los viejitos en Michoacán. Esa es una de las que son muy emblemáticas aquí en México. O, por ejemplo, cuando ustedes han visto esto de las obras de la Guelaguetza, también estas danzas que hacen estas personas son consideradas como obras artísticas. Entonces, la danza puede ser enfocada desde una etnia hasta obras que son puestas en escena, o que son pues nuevas tendencias con respecto a bailes. Por ejemplo, cuando en los 80s, 90s, cuando empezó todo esto de los bailes prohibidos, como fue precisamente la lambada, pues también fue considerada una danza o es considerada una danza. Es más, ahora el reggaetón también se considera una forma de expresión de bailable, que también es considerado una danza. ¿Sí me explico? Entonces, la danza lleva a cabo el implicar movimientos que llevan a cabo el expresar, ya sea un aspecto cultural, artístico o hasta étnico, que lleva a cabo el identificar a un determinado grupo de personas. Cuando nosotros hablamos también de las obras pictóricas o de dibujo, van a ser todas aquellas reproducciones que pueden ser hechas en cualquier elemento, como son acuarelas, como son, por ejemplo, colores, lápices, o hasta aspectos que lleven a cabo el implicar múltiples utilizaciones de productos. En la actualidad, si ustedes van a ver cualquier obra modernista, lleva a cabo el aplicar hasta cuestiones como son periódico, como es a lo mejor hasta pinturas más modernistas, como puede ser a lo mejor la utilización de acuarelas con productos de spray, cosas de ese tipo que llevan a cabo el modificar una técnica y que también son aceptados por lo que se refiere a los artistas. Obviamente que siempre va a existir el grupo que va a ser un grupo conservador que a lo mejor no quiera llevar a cabo el aceptar esas nuevas tendencias, pero finalmente es el proceso en el cual la humanidad va generando ese cambio en cuanto a esas obras pictóricas o de dibujo. Desde los aspectos hasta muralistas también se incluyen en este aspecto. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí han visto murales? A ver qué murales han visto. ¿Quién me dice? A ver qué murales son famosos. A ver. ¿No han visto el mural que está ahí subiendo en el transbordo del metro Chabacano? ¿No se han fijado sobre ese mural? El que está en el transborde hacia la línea azul. Sí, sí, del transbordo de la línea verde a la línea azul. Digo, sí, a la línea azul. También el que está en el metro Zapata en el transborde es sobre la Revolución Mexicana. Sí, también. A ver, pero sí los han visto, pero ¿saben de qué tratan? Jóvenes. No, eso sí no. Yo creo que les voy a mandar a que hagan un recorrido por la ciudad porque pues forma Zapata parte de también, su cultura. también hay de mural ahí cómics. ¿Cómo? Hay de cómics ahora sí que cómics viejitos de las caricaturas viejitas de los periódicos. Ahí hay un mural, Ajá. igual en Zapata. De hecho, también está en Zapata. Ok, a ver cuál otro han visto. Ahí en Palacio También- Nacional está el mural de Diego Rivera. Exacto, jóvenes, de obras artísticas que hoy por hoy son un referente para nuestro país y para nuestra propia cultura. Si ustedes también han visto ahí por Isabela Católica, también se encuentra un mural de un cuento, de un cómic de la época de la familia Burrón, si lo han visto ustedes, por ejemplo, y eso hace, por ejemplo, el reflejo de un aspecto cultural. Entonces, también todo lo que refiere a los aspectos pictóricos o de dibujo, que lleven a cabo también el incluir hasta los murales, llevan a cabo el ser obras reconocidas. Por ejemplo, ahorita se está estilando mucho en estos transportes
del teleférico que conectan en muchas poblaciones aquí cercanas a la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, llevan a cabo el hacer también murales en los techos de las casas. No sé si los han visto, si viven en esas zonas, pues seguramente los ven de manera recurrente. Entonces eso también lleva a cabo el generar un reflejo de una determinada ciudad. ¿Sí, jóvenes? Bueno, también vamos a tener las obras escultóricas y de carácter plástico. Aquí esto lo vamos a ver ya de manera más en 3D, como por ejemplo, ¿cuál? Pues por ejemplo, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, todo lo que refiere a aspectos que son escultóricos, y vuelvo a insistir que son en 3D. Por ejemplo, si ustedes han ido allá a la Roma, pueden ver una reproducción del David, que es precisamente una fuente. Entonces, ahí también lleva a cabo el generar un reflejo de esas obras, ¿sí, jóvenes? Entonces, también aquí toda obra que sea hecha en manera 3D, en forma escultórica, va a ser obras que van a ser consideradas como efecto de protección. También vamos a tener, jóvenes, por otro lado, lo que son las caricaturas e historietas. A ver, voy aquí a hacer una remembranza de su infancia. A ver, ¿qué caricaturas les tocó ver a ustedes? A ver, díganos, Rosas Modesto, ¿qué caricaturas le tocó ver a usted? Rosas. Caricaturas. Ay, no, casi no veía televisión. No me salga con eso. No le creo. No, en serio. ¿Pues que no tuvo infancia o qué? A ver, es que Adrián Rodríguez. Pero yo veía los Looney Tunes, profesora. A ver, los Looney Tunes, propone su compañero. A ver, Karina Reyes, ¿usted qué veía? Las chicas superpoderosas. Ok, a ver, Somara Hernández, ¿usted qué veía? No sé, con mi hermano veía Dragon Ball. Ok, a ver, Aldair Gil, ¿usted qué cómic leía? Cómic, no leía muchos cómics. No, a mí no me tocaron eso. Bueno, ¿qué caricatura veía? De la tele veía mucho cuando iba a la escuela, bueno, en la primaria de Plaza Sésamo. Ok, a ver, por acá, Muñoz Reyes, ¿usted qué veía? Yo veía mucho Dragon Ball y lo que viene siendo un show más, Hora de Aventura. Ok, a ver, Pacheco Gómez, ¿usted qué veía o leía? Las caricaturas que yo veía. ¿Sí se escucha, compañeros? ¿O es mi internet? Sí, sí lo escuchamos. Las caricaturas que yo veía, bueno, todavía alcancé Johnny Bravo, las chicas superpoderosas. De vez en cuando pasaban ¿cómo se llama? La familia de los supersónicos. Ajá. Y los Picapiedra. Ok, a ver, Eder Martínez, ¿usted qué veía o leía? Pues antes pasaba Diego o algo así. También igual Plaza Sésamo y pues no sé, Dora la Exploradora, tal vez. No sé. Okay. Lo llegué a ver alguna vez. Y también alguna vez sobre Pinocho. Bueno, era como un cómic de Pinocho, pero pues no me acuerdo bien. A ver, Mauricio Vera, ¿usted qué veía o leía? Yo sí veía mucha caricatura, profesora. A ver, ¿usted cuáles veía? Cat Dog, el Coraje, los Chicos del Barrio, Rocket Power, veía los de ahorita que fue La Naranja Molesta, fue Un Show Más, Hora de Aventura, Tío Grampa. Ok. Bueno, hay más en la lista. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, todo eso que mencionaron ¿Por qué nadie ahorita. dijo Bob Esponja? Dios mío, eso me preocupa. ¿Mandé? Nadie dijo Bob Esponja y eso me preocupa bastante. ¿Por qué le preocupa? Es la caricatura es un clásico. más icónica. Es un clásico.
Bueno, Todo para algunos podrá ser considerado un clásico y para otros no. Por eso es que les quiero comentar que aquí es donde existe la diversificación de contenidos, jóvenes, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, a ustedes ya les tocó aspectos totalmente visuales, ajá, pero otras generaciones les tocó precisamente lo que son caricaturas o historietas que eran a través de puestos de periódico, donde se llevaban a cabo el sacar ya sea de manera semanal, de manera mensual, de manera quincenal, lo que son las obras. Por ejemplo, los cuentos de Batman, lo que ahora ustedes ven en películas, son a partir precisamente de historietas, de caricaturas, que se llevan a cabo el conformar una historia de la cual pueden generar una reproducción más amplia, como es una película, ¿sí, jóvenes? Entonces, estas caricaturas, jóvenes, llevan a cabo el ser también un reflejo cultural. En la actualidad, pues ya podemos ver que como estamos globalizados, pues ya llegan más rápido las películas y todo lo que refiere a las caricaturas. Entonces, es más fácil poder llevar a cabo el establecer nuevos mecanismos. Ahora, también de estas caricaturas han generado nuevas formas de expresión que son los live action. Sí, Cristian, ¿qué me iba a decir? No, sí, que de hecho yo todavía alcancé a ver, nunca lo leí como tal, pero sí lo alcancé a ver en los puestos de periódicos y de Memín Pingüín. Sí, y esos todavía ya son más antiguos. Tenemos cuestiones un poco más modernas. Todo esto de los Avengers, todo esto de los DC llevan a cabo el provenir precisamente de tiras cómicas. Ajá. Entonces, todo esto lleva a cabo el ser un reflejo también desde una perspectiva más cultural que conlleva precisamente a generar pues nuevos comportamientos dentro de las personas. ¿Sí, jóvenes? Nilda. A mí mi mamá me compraba una revista que se llama Big Bang. Ah, sí, la de ciencia. Sí. Sí, ese, por ejemplo, pues lleva a cabo el tener aspectos un poco más científicos o teóricos sobre determinadas cosas y llevan a cabo el tener una explicación pues más adaptada sobre un público infantil. Entonces, vean ustedes que esto lleva a cabo el ser también un reflejo. Vuelvo a insistir, en la actualidad pues ya no hay totalmente caricaturas o historietas bien planteadas sobre nuevas generaciones, porque ahora es un todo y un nada a la vez. Vean ustedes que también hay caricaturas para adultos, como por ejemplo Davis and Butthead, como por ejemplo Vulgarcito, como por ejemplo Daria, que fueron en su momento caricaturas no enfocadas para un público totalmente infantil. Es más, hasta los Simpson también no son enfocados hacia un público completamente infantil, pero en la época que salieron, pues prácticamente las generaciones no eran como ahora, que eran muy críticas con respecto a que todo les parecía que era una agresión, era algo como pues normal dentro de una sociedad que no se veía un aspecto agresivo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, se cuidan más los contenidos que se expresan dentro de las caricaturas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿el hecho de cambiar una historia por adaptar hacia una tendencia social es favorable para una sociedad, como lo que ha sucedido, por ejemplo, con los cómics de Superman, donde llevan a cabo el cambiar hasta el aspecto sexual de los personajes? ¿O es mejor crear personajes adaptados, nuevos personajes adaptados hacia nuevas épocas? ¿Qué opinan ustedes con respecto a ese tema, jóvenes? A ver. Sería como Uy, la qué pregunta creación tan de fuerte. personajes que se adapten. A ver, Bueno, Pacho, espero primero. que se ofenda, porque pues es un tema delicado y por el cual te pueden funar. O sea, ¿usted está a favor o en contra, Pacheco? Estoy ligeramente en contra de que se les imponga como que a los niños que lo vean como normal, sino que tendrán que darles como que el tiempo para que ellos decidan si siguen con su ideología o cambian. Y retomando ahorita que dijo de lo de cómic de Superman, pues fue un fracaso. Muchos fanáticos se enojaron y creo ya suspendieron toda la producción y toda la historia, solo por el simple hecho de cambiarle el género. Ok, a ver, Cristian, ¿usted qué opina? Bueno, yo por ejemplo lo veo con respecto a Marvel, porque Ujú. por ejemplo, Marvel es una franquicia muy grande y tiene personajes tanto femeninos como masculinos, como personajes homosexuales que son muy fuertes.
y en algunas ocasiones ha querido implementar personajes que no son de acuerdo a los cómics, por ejemplo, de un género a otro o de una preferencia sexual a otra. Ellos quieren hacer ver como si fueran a favor. Por ejemplo, Iron Man es una persona muy déspota, muy orgullosa, muy arrogante y, por ejemplo, hicieron ver como un héroe. Y sí, salió bien y está bien, pero ya cuando te metes al trasfondo de la historia original te das cuenta que cambió casi totalmente el personaje. Ok. A ver, porque vean ustedes que ahora todas las tendencias de todos los personajes ya creados, desde los Picapiedra, los supersónicos, las chicas superpoderosas, todas las caricaturas, es más, los pitufos, todas las caricaturas que nos tocaron ver en algún momento de nuestra vida, ya les han buscado situaciones pues de doble moral, y ahorita voy a poner el ejemplo de Pepe Le Pew, que es uno de los personajes que han sacado prácticamente del cómic totalmente de los Looney Tunes, porque lo consideran un acosador. Las nuevas generaciones que pues son ustedes. Pero ¿qué pasa cuando no se ve ese tinte, cuando ustedes son menores de edad y que pues no se ve ninguna situación tendenciosa? Porque eso es lo que vemos nosotros como adultos, que tenemos mentes perversas y tenemos mentes pues disparatadas hacia otro tipo de cosas, porque finalmente un menor cuando está viendo una caricatura o un programa, él no le ve ningún tinte de ningún tipo. Es más, cuando ustedes, por ejemplo, ya cuando tengan ustedes a sus hijos y se metan a bañar con ellos no van a ver ningún tipo de aspecto sexualizado como lo vemos nosotros de manera perversa. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿es un problema de adultos o es verdaderamente un problema social? A ver, Mauricio, ¿usted qué dice? Mauricio Vera. Ya. Bueno, yo iba a comentar algo, maestra, de que de que el cambio, bueno, yo vivo en dos épocas, digamos, ¿no? Ajá. Una que es mi hermano que es el pequeño, sí, y yo pues el ¿Cuánto grande tiempo que le lleva a su hermano? 10 años, o sea, sí es algo. 10 años de diferencia. ¿Es más chico Sí, que usted? sí, Ok. es más chico que yo. Y entonces yo lo veo con él, que ahorita los cambios a él sí le gustan, ¿no? En cambio a mí no me gustan de nada, de nada. Como ejemplo, las de Cartoon Network. Me voy con esas. Cartoon Network antes era una serie muy, bueno, era un canal muy, muy divertido para nosotros, ¿no? Donde salían buenas caricaturas, buena programación, y ahorita yo la veo y ya no me gusta ya ahora. Bueno, o sea, aún sigo viendo caricaturas, pero, pero digo, ahorita lo veo y ya no me llama la atención. En caso de mi hermano, que sí ve mucha esa parte, ese canal, y le llama la atención y le gusta. Pero cuando como decía mi compañero, que se mete en la historia a fondo, ya ya como que se empiezan a sorprender la nueva generación. O sea, no sé si me hago entender esa parte. Que los cambios ahorita que él ve, sí son buenos, digamos, que para él, ¿no? Pero cuando empieza a gustarle más un tipo de serie, como ejemplo, los Jóvenes Titanes, que pues, le gusta, pero ya empieza a ver al fondo bien su historia, bien que porque le llamó la atención Robin, que porque le Raven, y ve el pasado de ellos, como que se sorprende, como que ya no le empieza a gustar, no sé, Es extraño porque ahora las historias no Ujú. se están muy mal contadas, o no sé si a lo mejor se quiera, como bien dice, incluir tanta historia que pues al final de cuentas pues eso no importa, ¿no? A ver, Adonai, ¿usted qué opina? Bueno, a mí me gustaría retomar lo que dijo mi compañero de que va como que en generaciones, porque un claro ejemplo de esto es la película que salió, la de Buzz Lightyear, la del astronauta, en donde se tomaron como que estos cambios nuevos de generación que hay. Y creo que sí hay como que cierta polémica en generaciones, porque sí de que recibió críticas, sí fue criticada, pero también fue aceptada por muchas personas. Y todos estos tipos de críticas fueron como que proporcionadas por gente que ya era adulta, que ya tenía unos hijos, porque mencionaban que decía que no les gustaba que sus hijos vieran eso,
mientras que otras personas decían que estaba muy bien que este tipo de películas fueran incluidas ya en en estas generaciones. Ok, ¿y usted qué opina? ¿Está bien o está mal? Pues yo la verdad no vi la película, profesora, pero sí, Pero, o sea, ¿está de acuerdo que se este, incluya este aspecto sexualizado dentro de las películas o dentro de las caricaturas? O sea, que se denote un aspecto sexualizado. ay, es que ese es un tema muy delicado, profesora. Ahí. Pero sí, sí estoy a favor. ¿Sí está a favor? Ok. Ujú. A ver, vamos, Eric. Gracias, Adonai. Muchísimas gracias. Yo la verdad que siento que todo es generacional. Todo es generacional. Lo que usted, como profesora percibe que es lo que es lo correcto y lo que no, lo que yo y lo que los niños que ahorita tienen 5 años. La verdad que yo pienso que todo, como incluso la misma ley federal de derechos de autor dice, hay algunas obras que incluso son adaptaciones, o sea, las adaptaciones están permitidas. El poder tomar la obra original y hacer adaptaciones si es que su autor lo permite, creo que es completamente válido y todo está bien. Y la verdad que yo creo que vamos avanzando conforme a ideologías, pensamientos y van siendo distintos. Y eso yo creo que por muchos ámbitos, de alguna manera u otra se tiene que respetar. O sea, independientemente de que si la obra original, el personaje o la historia, como originalmente se escribió, es completamente distinta a como una adaptación en este momento la está retomando o le está dando un giro o una visualización más actual. Yo creo que cualquiera de las dos está correcta y está bien, porque pues de alguna manera u otra refleja que los tiempos son distintos, de que antes se tenía una visión de tal personaje, tal obra, tal historia, pero hoy en día, si yo creo que es completamente válido que le cambien la sexualidad a un personaje, que le cambien incluso de etnia o cosas así, porque si la historia es buena, si la historia de verdad conecta y si la historia de verdad tiene un punto, algo que comunicara como sociedad, yo creo que cualquier tipo de obra, adaptación, es completamente válida. La verdad que creo que algunos de los que somos, incluso retomando lo de Marvel, somos fan de Marvel, un Namor, que originalmente ese personaje de cómic antes ni siquiera es indio, no, bueno, no indio, o sea, sino que justamente lo están trayendo a temas mexicanos como Cuculcán y así, o sea, un personaje gringo. Muchas personas se enojaron por una sirenita negra, pero ahora cuando nos tocó a nosotros, yo creo que a muchos nos encantó el personaje de Namor, está muy, 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 muy bueno. A ver, Eric, pero una cosa es lo que le pueda gustar a un cierto sector de personas y otra cosa es que todo sea adaptado a un aspecto todo social. se respeta a Sí, su cierto a ver, sector de pero personas. escúchame lo que le estoy diciendo, Eric. Lo que yo quiero, o sea, lo que voy a la pregunta no es que si está bien o mal que se adapten las nuevas cosas hacia las nuevas tendencias. El problema aquí es por qué adaptar lo que ya existe hacia las nuevas tendencias y no mejor crear nuevos personajes. Eso es lo que se propone, porque déjeme decirle que lo que usted nos propone es no generar innovación, o sea, es seguir trabajando con lo que ya existe y no se lleva a cabo el generar nuevas tendencias y eso es lo preocupante, Eric. No que se lleve a cabo el utilizar los personajes ya existentes, sino que no existan nuevas cosas, nuevas tendencias, porque seguimos hablando nosotros de personajes, como bien lo dice usted, de Marvel, de DC, de a lo mejor de películas que ya generaron en su momento un aspecto, pues hasta cierto punto, tendencioso, ¿sí me explico? ¿Y por qué ahora queremos adaptar esas nuevas tendencias hacia lo que ya está como socialmente aceptable? ¿Sí me explico? O sea, yo no estoy criticando de que sí sea bueno o sea malo, sino por qué no mejor se crean nuevos personajes. Es la propuesta. ¿Sí, Eric? Yo opino que es porque lo que más se vende. O sea, finalmente esos nombres, esos títulos
nuestros abuelitos nos los han dicho, nuestros papás nos los han dicho, y nosotros se los vamos a decir a nuestros hijos. Yo creo que es más como esta evolución que no es que sea tendencia o que se limite, hay muchísimos millones de personajes nuevos, solamente que no se conocen, apenas van agarrando su camino y están agarrando terreno durante pues el gusto de la gente, pero yo creo que hay muchos personajes nuevos y nos quedamos con los viejos porque finalmente pues son lo que como cultura nos están dejando nuestros abuelitos, nuestros papás, y pues como es lo que más vende y hoy todo lo que importa es el dinero, creo que por eso existen las famosas adaptaciones de la que habla la ley federal de los derechos de autor. Creo que por eso las hicieron válidas. Pero pues bueno, ese es mi punto de vista. Gracias. Ok, a ver, ya no está por cortarnos el Zoom. Regreso con Nilda, luego con Cristian, luego con Hugo, luego con Mauricio, ¿sale? Bueno, a ver, yo aquí no quiero que piensen que uno está en desacuerdo con esas obras. Eso es lo que menos quiero porque finalmente estamos viendo una protección hacia un derecho. Lo que yo quiero es que razonemos. Nuevos personajes donde se llevara a cabo precisamente estos aspectos tendenciosos y sociales que existen en la actualidad, porque también pues la nueva crítica que ahora reflejan las nuevas generaciones es que critican lo anterior, pero no les gusta que se critique lo nuevo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, lo que critican mucho de lo que son, por ejemplo, el caso de los Picapiedra, ¿no? Donde decían que pues era un aspecto machista, y sí lo es. O por ejemplo, lo que les decía yo de Pepe Le Pew, que lo decían que es un acosador. O sea, ¿por qué encasillamos lo que ya está vendido, lo que ya salieron como personajes o lo que nos tocó ver? ¿Y por qué no se permite que se critique lo nuevo? Ese es también otro punto que debemos pues verificar, porque finalmente estamos en una sociedad donde se supone que todos debiésemos aceptar todas las nuevas tendencias, porque fíjense, yo les decía que hay caricaturas que no son enfocadas totalmente para menores y sin embargo los menores las ven. Por ejemplo, esta caricatura de la vaca y el pollito, pues es una caricatura completamente para adultos, ¿no? Y también otras como también hasta el mismo Johnny Bravo, o sea, son caricaturas que la verdad desde el punto de vista ya más sensitivo, son caricaturas no creadas para menores. Sin embargo, pues muchos menores las han visto o las vieron y no implica eso que en su persona haya cambiado algo o les haya generado un aspecto psicológico como tal al momento de verlo o haber pensado algo perverso en su cabeza al momento de ver ese tipo de películas o de caricaturas o de series o de historietas, ¿sí? Entonces, también no hay que ver que pues todo sea considerado como malo, es algo que ves y pues bueno, si nadie te explica qué significa, pues no pasa nada. Por ejemplo, ahorita me decían ustedes, Bob Esponja es un clásico, pues sí, pero también Bob Esponja, a su alrededor hay muchas cuestiones que en la actualidad, porque lo han estudiado psicólogos y se ha hecho un estudio sobre la caricatura, pero la verdad es que el creador
nunca le dio un toque tendencioso desde esa perspectiva. Fue una creación que se le ocurrió y que pues ahora se ha utilizado como un estandarte o como una forma de verlo desde el punto de vista de la comunidad LGBT, pero realmente la caricatura nunca fue enfocada hacia la comunidad LGBT. Que se han adoptado tendencias o estandartes, pues es otra cosa diferente. ¿Sí me explico, jóvenes? Entonces también veámoslo desde esa perspectiva, porque también si creemos que todo ya viene encasillado o creado para un fin determinado, pues ahí es donde está precisamente donde no hay una buena crítica, ¿sale? Nilda, le escuchamos. Yo lo que iba a decir era que en primera, retomando lo que dijo mi compañero, yo creo que sí tiene que ver con la generación, sí, pero yo creo que también tiene que ver en la educación que tienes, porque no vas a poder comparar la educación que te da una mamá de 15 años a una mamá que tiene 30 y tantos, que ya está preparada, que tiene herramientas, que una niña de 15, porque una niña de 15, ¿qué te puede ofrecer o qué te puede decir? Obviamente a nadie le enseñan a ser padre, sí, no, pero también está la parte de estar maduro o no estarlo. Y pues una niña de 15 no está al pendiente de lo que ve un niño. Entonces también yo creo que tiene que ver mucho eso. También tiene que ver que si en algún punto como que todo le quieren poner etiqueta, y como lo de Bob Esponja, o sea, eso como tal nunca fue hecho para que le pusieran etiqueta, pero aún así le ponen etiqueta. Y también apenas estaba el caso de una niña en TikTok que era binaria o no binaria y quería cambiarlo de la Real Lengua Española y un buen de cosas que, o sea, no tienen nada que ver. O sea, sí es respetable, sí, pero no puedes cambiar al mundo solamente por la idea de una persona o de un grupo. Solamente se respeta y hasta ahí. Pero esa es una. Y la parte en la que cambian, la parte de los derechos de autor, cuando quieren adaptarlo a, por ejemplo, estaban diciendo en Marvel, yo no conozco mucho de Marvel, yo no sé, pero lo que sí sé es en cuanto a otras cosas, por ejemplo, en libros. A mí me gustan mucho unos libros y hay muchas cosas que le cambian el momento de adaptarla a una película. Tal vez en algunos casos son pequeños detalles que dices, bueno, no está tan mal, pero en otros casos es como cambiar el personaje, cambiar cómo se ve, y tal vez sí es para adaptarlo, sí es para incluir y no está mal, pero si también el libro se está pegando una cosa, no es como cambiarla de golpe. Sí, usted, por ejemplo, lo ve más, por ejemplo, ahorita lo del caso de la Sirenita, que la Sirenita, pues, es bueno, el personaje es un personaje vikingo nórdico y de repente ya lo convierten en un personaje de color. O sea, pues está bien, pero volvemos a lo mismo, se cambia la idea de la historia, jóvenes. Y eso, pues, también el incluir excluye más. Desde mi perspectiva, el hecho de generar mayor inclusión se excluye más, porque, pues, no, es demasiado notorio. Exactamente, es como que generar cosas a fuerzas. O sea, hay cosas que ya se encuentran bien establecidas y no hay problema, pero ¿por qué no crean personajes, por ejemplo, de personas de color y no tenemos problemas? O, por ejemplo, de personajes indígenas y no tenemos problemas. O sea, yo no estoy negada a que existan cambios sociales ni que se vea reflejado también en la estructura, pero lo que menciona, por ejemplo, Nilda, es súper importante, generar cosas forzadas. Ese forzamiento sobre las cosas, jóvenes, es lo que les digo, que no resulta tan bien a veces aceptado. Y no lo digo aceptado por ni las viejas generaciones ni por las nuevas, sino aceptado por toda la comunidad de todos los aspectos. ¿Sí me explico? Entonces, ese forzamiento de cosas, yo creo que en la práctica es como si les dijeran a ustedes, te tienes que dejar poner aretes. Bueno, pues si no les gustan los aretes, pues no se los van a poner. Si los forzan a que se los pongan, ¿qué pasa? Pues van a decir, no, pues no me siento cómodo o cómoda. ¿Sí me explico? Entonces, el forzar las cosas dentro de todo ese ámbito de desarrollo de personajes, pues se ha visto, yo creo que lejos de favorecido, se ha visto pues más excluido. Nilda, la dejo que termine la idea.
Sí, y yo a lo que voy al principio con la comparación de no puedes comparar una mamá que es una chavita a una mamá que ya está preparada, también tiene que ver mucho en eso, porque como dije antes, o sea, una niña de 15 años no se fija en qué ve su hijo. Y al momento que se da cuenta, uno, ya es tarde. Dos, es cuando empiezan las críticas, pero para empezar, la chica no le puso atención al niño. Entonces, venirse a quejar por eso, pues tampoco está padre, porque sí es de generaciones, sí tiene que ver con cómo te crían y pues a mí, por ejemplo, yo respeto, uno, porque pues cada quien tiene sus ideas, ¿no? Dos, porque en el caso de la inclusión y todo el mundo LGBT y todo eso, mi hermana es homosexual y es respetable, yo la quiero y pues cada quien tiene ideas diferentes y ya, y no tiene nada que ver con el cariño, no el cariño y todo eso. Ok, pero también hay que ver en la actualidad, jóvenes, que hay muchas cuestiones que han sido por moda. Ujú. Entonces, a veces también las modas cambian nuestra forma o estilo de vida. Ujú. Entonces, yo creo más que ahorita todo esto que está sucediendo de estos movimientos sociales, bajo estudios, ¿eh? No lo estoy diciendo porque se me ocurre. Es una situación más tendenciosa a moda, porque ustedes ya han abastecido todos sus requerimientos, pero pues al ver que falta algo, se van más a veces a un aspecto un poco más tendencioso. Entonces, pues que les digo, tengan bien en claro cuál es su perspectiva de vida. Ahora también, Nilda, discrepo un poco esto de la edad que usted dice de cómo se crían a los hijos con respecto a las mujeres. También es muy respetable su opinión. Sin embargo, pues esto también es un reflejo social, porque también hay mujeres que pues han tenido a sus hijos muy jóvenes y también han hecho de ellos pues gente profesionistas o gentes muy preparadas, pero pues esto también va más sobre la persona, sobre cómo piense ellas sobre su desenvolvimiento, porque también hay personas que son muy doctas en todo y a sus hijos los Ah, crían sí. como niños de la calle, entonces Sí, sí, no sí. encasillar, nada más Ajá. O sea, mostrar nuestra postura. mi Ujú. mamá es una mamá joven y es también parte en lo que digo de también es cómo te crían y cómo eres. Sí, Y pues yo creo que mi mamá hasta el momento ha hecho un buen trabajo porque tanto mi claro. hermana y yo Sí, estamos claro, estudiando. Nilda. Solo que no lo encasille tanto en las edades, porque si no luego va a resultar usted muy crítica y le voy a decir por qué, por las nuevas tendencias, ¿sale? Entonces, nomás ampliarlo a un aspecto generalizado, ¿sí, Nilda? Porque pues sí, a mí también me ha tocado ver gente que tiene hasta doctorado y todo, y a sus hijos los trae peor que te por ochos, ¿no? Entonces, híjole, eso es totalmente discrecional la situación, ¿no? Entonces también depende de uno como hijo que tanto quiera superarte, porque hay personas que vienen de hijos de papás muy destacados y los hijos no, o sea, no pintan color. Ujú. Entonces esto pues es una situación variada, ¿sale? Ahora, ¿quién más le tocaba participar? Porque ya hasta me olvidé quién le tocaba. A ver, ayúdenos, Cristian. Bueno, yo lo que iba a comentar es, por ejemplo, usted como lo que decía de Pepe Le Pew, de que sí, a lo mejor tal vez ya razonando bien y todo, o sea, sí entiendes que hay unas cuestiones que tal vez no, ahorita en ese momento no son tan bien vistas, Ujú. pero en su momento era nada más, veías esa serie y no te encasillabas sí, ese zorrillo es un acosador o algo así. Porque yo me acuerdo que lo veía y sí me daba risa y cómo se trataba a la gatita, me parece que era quien siempre estaba atrás. Y sí me daba risa cómo siempre salía a pegar, le estaban pegando o algo así. Pero, por ejemplo, yo me pongo de otro lado de la moneda y también veía Pucca y es exactamente lo mismo, solo que al revés. Y tampoco me sentía como de, sí, ahora sí me toca a mí o algo así. O sea, yo veía la serie y me daba risa y hasta ahí se acababa la serie y no me quedaba en el momento. Y Ok. por ejemplo, a Ujú. ver, No, sí, si sí. nos vamos a esos momentos de que no, pues es que tienes que ver reflejado todo, pues nos vamos a Bugs Bunny. Por ejemplo, Bugs Bunny era una persona que daba besos a cazadores, a mujeres, a toros, a caballos, y no por eso significa que sea una persona fetichista o algo así. Bueno, un conejo fetichista o algo así, simplemente estaba el chiste y se acababa. Y por ejemplo, con lo de Marvel, me acuerdo que no es tan viejo, es reciente. Empezaron a catalogar que Loki era la primera persona
bueno, el primer personaje homosexual de la franquicia. Sí. No me acuerdo por qué escena, pero me acuerdo que se estaba sonando mucho. Y entonces ya cuando yo lo escuché dije, ¿pero por qué? Dice, no recuerdo bien el aspecto por el cual lo sacaron, pero, o sea, Loki es un personaje nórdico, de la mitología nórdica. Bueno, en esa mitología, tanto hombres como mujeres son, o sea, sin ofender a nadie, le puede tirar a lo que quiera. O sea, Loki tiene un hijo que es un lobo. Entonces, pues no es como que por una escena vas a decir que Loki es homosexual o es la primera persona homosexual cuando realmente no es. Cuando conoces el trasfondo, no es que tengas etiquetas. No puedes forzar a sexualizar a alguien, a un personaje, cuando realmente no lo es. ¿O no? Sí, es que volvemos a lo mismo, Cristian. Generan el forzamiento de personajes. Entonces, creo yo que es ahí un punto malo, porque vuelvo a insistir, el querer incluir excluye. Ujú. Entonces, en la práctica no es tan bueno ni tan favorecedor todo ello, porque vean ustedes, por ejemplo, el caso de ay, se me olvidó la novia de Bugs Bunny, ¿cómo se llama? este, Lola Bonnie, por ejemplo, en el personaje inicial de los Looney Tunes, es un personaje totalmente sexualizado, una mujer con curvilíneas. Y vean ustedes en la última entrega que nos dieron de Space Jam, ustedes pueden ver que le pusieron un short más largo, ya no la visten sexualizada precisamente por las nuevas tendencias. Por ejemplo, Jessica, la que sale con Roger Rabbit, es otro de los personajes que también está totalmente sexualizado. Y en su momento, pues no se veía mal, todo el mundo decía, ah, qué padre, es una caricatura, o sea, no afecta nada, o sea, yo a lo que quiero es que nosotros también como humanos diferenciemos de la ficción de la realidad, porque eso también ha generado estas discusiones sociales, porque no hemos sabido en la actualidad, hoy por hoy, diferenciar de lo ficticio de lo real. Uh-huh. Una cosa es lo que nosotros veamos que pues sí, está ahí, existe, y otra cosa es que puede ser hasta alcanzable para nosotros, ¿sí me explico? Entonces, esa es la cuestión que también no sabemos un poco diferenciar esos puntos o esas perspectivas de manera social. Uh-huh. Y entonces todo se va más por moda que por un aspecto de resolver algo, porque por ejemplo, si han visto la película esta de los 101 Dálmatas, la original, La Noche de las Narices Frías, pues es una película súper grosera, porque Cruella de Vil habla con groserías. Uh-huh. Y eso en la actualidad pues ya sería como una situación mala para los niños de que no hables con groserías. Uh-huh. Entonces, vean ustedes que los contextos se han modificado, se han cambiado. Por ejemplo, los niños ahora les dicen, no veas nada de terror, pero pues ven cosas peores, ¿no? Cosas que ya están más enfocadas hacia un aspecto más sexualizado, más pues impúdico, si lo vemos así desde el punto de vista social, ¿no? Y antes, por ejemplo, veíamos a los 6 años, a mí me tocó ver mi abuelo, pues él veía puras películas de guerra y veía Chucky, y no por eso mis hermanos y yo somos terroristas, ¿no? Ni no por eso tenemos un aspecto paranoico, no, era lo que se veía y pues él veía sus películas y nunca nadie le dijo, oye, apaga tu televisión porque hay niños, pues, las veía uno como algo normal, las armas, algo normal. Ahora los niños que les cubren los ojos para todo y para otras cosas se deja como que en visto todo. A ver, Hugo, ¿usted qué opina? Sí, yo más que nada iba a comentar lo de las corrientes que han estado siguiendo las producciones que toman las empresas. Por ejemplo, Disney, últimamente todas las películas que ha estado sacando son remakes de las películas que tenían en los años 70, son todo lo mismo, entonces pues no hay la posibilidad de innovar en los nuevos personajes que usted comenta. Entonces, para adaptarse a las ideologías de hoy en día, se tienen que, bueno, en el caso de La Bella y la Bestia, se hizo mucho ruido en que cambiaron en la sexualidad de un personaje según el amigo de Gastón. Ajá. Lo hicieron LGBT, pero de cierta manera en la película no dice nada explícitamente sexualizado, nada más se da a entender de que él es perteneciente a la comunidad, pero, pero de cierta manera en la película original tampoco se dio ningún indicio de que él fuera heterosexual. Entonces, por esa parte hizo mucho ruido, pero pues no me parece tan descabellada la posibilidad de adaptar ese personaje. Pero el caso contrario es de Pixar, que Pixar sí está sacando constantemente nuevas películas completamente diferentes a lo que ya tenía manejando, no saca remakes o secuelas.
pero pues en este caso, sonando de Buzz Lightyear que usted comentaba, sí se dio el caso de generar un personaje completamente nuevo para darle esta atribución de la comunidad y hacerlo perteneciente. De cierta manera, pues no es nada tan sexualizado o así tan subido de tono como lo están diciendo, como Efectivamente, jamás se forzó nada. Ajá, Es un sí, personaje es nuevo. un personaje No nuevo no es que y ese personaje existiera antes. Sí, claro, o sea, es que yo a lo que voy, cuando se crean nuevos personajes no hay problema, jóvenes, porque va a haber público para todo. El problema está en querer adaptar, como bien lo dice Hugo, o forzar personajes o dar por entendido que un personaje quiere tener un cierto aspecto tendencioso. Eso es ahí donde viene lo malo. Porque, por ejemplo, si vieron la última película de Batman, la historia ya la contaron mal de cómo es la historia original. Y es ahí donde viene ese aspecto para los que son fan, dices, pues a ver, tú me estás contando la historia en el cómic, tú me estás contando la historia en la película y ahora ya la adaptas de otra forma para poder generar el acomodar un aspecto social con una historia que es ficción. Entonces ahí es donde viene el punto malo, jóvenes. Ahora también el hecho de hacer live action también ha generado también muchísimas polémicas, porque aquí es donde viene este aspecto que menciona Hugo. O se hace muy tendencioso hacia una parte o se convierte a que los personajes los echen a perder. Entonces ahí es donde yo hago la crítica. Mejor en lugar de hacer ese tipo de cosas, mejor crea nuevos personajes, crea nuevas historias que se adapten a la nueva realidad social, porque, vuelvo a insistir, se pierde el hilo de una historia. ¿Sale? Ese es a lo que voy. Mauricio. No le escuchamos, Mauricio. No, no lo escuchamos. No, no lo escuchamos, Mauricio. Ahí a ver si ya. ¿Ya? Ahí sí. Bueno, yo iba a comentar eso, bueno, eso es lo mismo, lo dijo usted, profesora, que las nuevas adaptaciones de cualquier cosa, porque hasta de la música, profesora, de cualquier cosa, no es muy bien vista por la generación que vivió esa parte, ¿sí? Como cuando leímos un cómic y hubo mucha sangre y a verlo en la tele, ver que apenas si se pegaron, pues no, está muy cañón, ¿no? Bueno, para uno sí es muy, muy difícil. También en la música, profesora, hay canciones antañas, muy, muy, muy viejitas. Bueno, en este caso que yo me dedico algo a la música, a mí me gustan las canciones viejitas, ¿sí? Y yo empiezo a escucharlas y digo, no, qué padre. Veo las adaptaciones de ahorita y se me parte el corazón de escucharlas, ¿no? Pero a mucha gente de ahorita, de esta generación que apenas la está escuchando, que es nuevo para ella, le gusta. Entonces, tiene que ver con eso, qué tan metido estás sobre ese tema, ¿no? Para que obviamente puedas dar tu crítica. Sí, claro, pero fíjese que, Mauricio, tiene usted toda la razón, pero es también una forma de dar a conocer lo anterior. Pero vuelvo a insistir, a veces también el generar ese tipo de adaptaciones, no sé si sea tan favorable o no hacerlo, porque lejos de a veces de mejorar, empeoran la situación. Lo que les decía yo, el caso, por ejemplo, de La Sirenita, o sea, ¿por qué poner una gente de color, no? O por ejemplo, en el caso, si ya vieron La Dama y el Vagabundo, también la gente que sale en el live action son gente de color. ¿Por qué hacer eso? O sea, yo creo que al hacer eso generan exclusión. Entonces, ¿por qué no mejor que generas personajes nuevos que contengan esa situación? Ahora, con respecto a la música también es una forma de expresión que lleva a cabo como bien dice usted, que las nuevas generaciones conozcan lo que ya se vivió, que es música muy buena, ¿no? O que tiene sentido, porque ahora nada más es pum, 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 pum. Nada más es eso. No tiene ni siquiera letra. No, pero le digo, lo que yo me refiero es que como nosotros vivimos esa parte, como ahora sí que vimos la verdad historia, entre comillas, porque también igual es una adaptación, ¿no? Claro. Son adaptaciones, pero vimos, digamos, una historia y ya enfocado a eso, ya no queremos cambios, o sea, esos cambios ya no nos gustaron, ¿no? Pero la nueva generación, si hubiera visto, digamos, ejemplo, mi hermano que no ha visto películas así extendidas de Disney,
¿no? Ve esa película, le va a gustar. Claro. Pero a nosotros que vivimos esa parte, pues no. Es como todo, le digo, hasta en las caricaturas, bueno, ahora sí que tire la primera piedra que nunca vio Barbie, ¿no? Un sábado en la mañana sin hacer nada, ¿no? Pero bueno, hubo un tiempo donde pues estaba buena y ya después, a partir de las nuevas generaciones, empezaron a cambiar y fue donde obviamente la película ya no tenía sentido, ¿no? Las películas. Y bueno, le digo, desde caricaturas, desde películas, desde música, desde otras cosas, igual como la compañera que lo acaba de decir, desde libros. Se supone que si estás leyendo un libro, te venden un libro y quieres, y te gustó mucho ese libro, pues si lo salen en la película, pues te hubiera gustado que también saliera igual como en el libro. Claro, por ejemplo, un caso es el de Harry Potter, ¿no? Los de Harry Potter es una cosa diferente lo que dicen los libros y otra cosa es muy diferente lo que dice la película, ¿no? Tiene demasiadas situaciones cambiantes, que eso precisamente se le denomina adaptación, jóvenes, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. Aquí la crítica que se hace no es la crítica hacia las nuevas tendencias LGBT, no, esa no es la crítica. La crítica es por qué forzar las historias hacia las cuestiones sociales que se viven y que vuelvo a lo mismo, lejos de ser a veces un punto a favor de las producciones, resulta a veces un punto en contra porque se lleva a cabo el forzar historias que no es necesario. O sea, por ejemplo, aquí en México, pues no existe situación de racismo, más bien existe un problema de no aceptación de los indígenas y eso es todavía más grave que lo que se pueda reflejar en una película, ¿sí me explicó? O, por ejemplo, el agredir a la comunidad LGBT, porque, por ejemplo, los indígenas, ellos son mayoría con respecto a la comunidad LGBT y, por ejemplo, no existen reconocimientos para ellos. La palabra tendencia... Yo creo que la palabra tendencia es LGBT, con todo respeto, creo que está mal empleada. ¿Por qué dice que está mal empleada? Porque no es una tendencia, no es una moda. Es algo que, gracias a Dios, hoy en día ya se cuenta como derecho humano. Déjeme decirle que aquí en México todavía no, Eric. Bueno, en México sí, pero todavía estamos no. avanzando en eso. Y yo creo que la palabra tendencia se ve como algo triste porque no es una moda pasajera. Solo quiero decir eso, con todo respeto. Sí, no. Y de hecho yo también, o sea, de hecho estoy a favor de la comunidad LGBT, totalmente de acuerdo. Cada quien hace de su cuerpo y de su vida lo que quiere. Eso no tengo duda. Ajá. Lo que a mí me causa es de que mucha gente nada más se va por una cuestión de moda, porque ya hay una apertura, una nueva puerta y se van por ese camino, ajá, sin ni siquiera conocer, como bien dice usted, que es un trabajo que viene no de hoy, ni de hace 10 años, ni de hace 20, viene por generaciones de siglos, ajá, que se ha buscado el que se le adquieran derechos, solo que aquí en México son todavía situaciones de minoría, porque todavía somos una sociedad mocha. Perdón la expresión, pero así somos. Ajá. Cuando nos conviene, sí reconocemos los derechos de estas comunidades y cuando no nos conviene, nos agrede. Ajá, ¿sí me explico? Es tendencioso, por eso es que digo que es un aspecto de moda, porque los políticos cuando les conviene salen a relucir sus derechos y a ver por qué no lo reconocen desde la misma Constitución, Eric. Y ese es un derecho que yo siempre he peleado y siempre les he dicho a ustedes. El día en que en la Constitución pongan hombres, mujeres y personas que tengan otro tipo de tendencia sexual, entonces ahí es donde viene el reflejo del reconocimiento de ese derecho. Pero mientras en la Constitución no lo pongan y nada más sea un discurso político, pues ellos los utilizan a ustedes como minorías para poder hacer un aspecto político y eso es lo que a mí no me gusta, porque utilizan a la sociedad como un estandarte para ellos ganar votos. Y eso es lo que no se debe de permitir, porque como bien dice usted, se han ganado derechos por tantos años para que un político venga y utilice su bandera como estandarte, pues no es justo, Eric. Entonces, hay que nosotros manejarlo desde una perspectiva social donde nosotros seamos inclusivos, pero la inclusión infiere en que cuando decimos todos es que todos jalemos parejos y no digamos es que yo pertenezco al grupo LGBT, yo pertenezco al grupo de las feminazis, no, o sea que todos jalemos parejos, ¿sí me explicó? Y al jalar parejos es cuando se ganan precisamente sus derechos y eso es a lo que yo quiero llegar. Cuando, por ejemplo, creamos un nuevo concepto de un derecho de autor donde se hace la inclusión, pero una inclusión verdadera, no forzada,
es ahí donde se genera el ganar un derecho, jóvenes. Y eso es lo que quiero. O sea, yo aquí no estoy ni dividiendo ni diciendo, no, estoy en contra de esto, yo nunca he estado en contra de nada, al contrario, yo creo que soy una de las promotoras y defensoras de los derechos, precisamente de todos ustedes primero y después de sus aspectos que tengan que ver con su sexualidad. Porque el día que se deje de tener eso, pues entonces el derecho no va a existir, jóvenes. Axel. Pues justo igualmente estoy súper de acuerdo con la parte que usted toca, en la parte en la que sí, lamentablemente ahorita ya se hizo una moda esto, donde la gente está aprovechándose de toda la lucha social que han hecho, bueno, no quiero decir estas personas, sino la sociedad, y sobre todo lo hemos visto mucho en la parte política. Ahora, lamentablemente es que ahora lo que considero que estamos haciendo, al forzarlo, porque creo que ese es donde hay que hacer énfasis en la palabra forzar, es de que todos imitamos desde niños a un superhéroe, a algún personaje que queremos hacer. El problema es que si tú pintas a un personaje ya sea que sea macho, que sea golpeador, sí puede que empieces a realizar acciones que tú veas. No que tengas conciencia de ello o porque sepas por qué lo haces, pero sí, y sobre todo en niños sí se ha visto mucho de que quieren ser tal personaje o realizan acciones. Entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado con respecto a las cosas que se les muestra ahora. Tanto hay como de las cosas pasadas que considero que sí necesitaban alguna actualización en los personajes, como hay personajes actuales en los que están metiendo, pues sí, están forzando de más todo lo que está sucediendo actualmente a nivel pues mundial, porque son movimientos mundiales, no solamente globalizados. Sí. Mire, Axel, tiene razón en ciertos puntos, pero déjeme decirle que la violencia y toda esta cuestión del bullying no viene ni de la escuela ni de un personaje de ficción, sino que viene desde la propia familia. La familia es la que genera los primeros indicios de bullying y los primeros indicios de violencia. Y esto con estudios, jóvenes, no es algo también aquí de ocurrencia, no. Son indicios que llevan a cabo el que si tú tienes un ambiente donde todo el tiempo te están poniendo apodos, tú vas a llegar a la escuela y vas a ponerle apodos a todos los chamaquitos. Entonces, eso es también un aspecto cultural. Aquí en México se presta mucho a la cuestión de guasiribí. Ahora la nueva sociedad ya no permite eso y está bien, porque les digo yo que eso se ha establecido como un estandarte para ser capitalizable y eso es lo que yo les digo que es un punto malo, jóvenes. El forzar personajes, el hacer o crear situaciones adaptadas hacia una nueva sociedad. Pixar, Disney y todas estas cuestiones no crean que lo hacen porque nos generen inclusión, jóvenes, no. Ellos lo hacen porque es un aspecto capitalizable. Es decir, que si ellos crean un personaje de la comunidad LGBT, ellos seguro sí y siempre sí van a ganar dinero porque van a vender souvenirs al por mayor y la película la van a poder capitalizar al por mayor. Y eso es lo que quiero que ustedes observen. No estamos viendo si es tendencioso o no hacia una situación u otra, sino que vean ustedes, y ese es el análisis al cual quiero que lleguemos. A ver, Nilda. Yo solo quería retomar lo de hace ratito que dijo de la música, porque creo que no había mencionado nada como tal, pero como dijo no me acuerdo qué dijo. Bueno, el punto es que, por ejemplo, ahorita en las canciones que salen en el mundial, no todas tienen como tal un sentido, tienen letras que no. Es que no están adaptadas a todas las culturas. Ajá. Y por ejemplo, ahorita estaba viendo en Facebook que le estaban haciendo mucha burla a una de Nicki Minaj y no sé de quién otro. Pero, por ejemplo, las de Shakira tienen una letra que sí tiene que ver con el fútbol, pues que sí van más apegadas como al optimismo y a lo del fútbol. Por ejemplo, la primera parte de Llegó el momento, bajan murallas y algo de la única justa de las batallas, refiriéndose que el fútbol es una batalla. Y la unión entre las naciones.
Sí, o sea, bueno, también aquí desde el punto de vista musical, recuerden que también el mundial, pues es un aspecto capitalizable, jóvenes, es ganar, ganar. Entonces, también como les decía yo, pues si todo lo vemos desde una perspectiva buena o mala, siempre vamos a encontrar un hilo negro que no nos va a gustar. La cuestión aquí es, yo lo que hago como sugerencia a ustedes. ¿Cuál es la sugerencia? Pues no nos encasillemos si está bien o está mal, simplemente marcar lo que ustedes piensan y poner los puntos a favor y vuelvo a insistir, no irnos por la moda ni por lo que nos dicen los políticos, porque eso es lo que genera el convencimiento hacia el voto. Si ustedes se dan cuenta, como les decía yo, nos utilizan como estandartes a todas las áreas de todo lo que refiere a la sociedad. Entonces es un punto malo. Vean ustedes ahorita con lo que pasó de la marcha del INE, todos los que marcharon por el INE dicen que son fifís, que son la clase que tiene poder económico y todo ello, ¿no? Y ahora pues, los que van a marchar el domingo van a ir por una cuestión política o porque realmente tienen esa filosofía o porque pertenecen a un grupo que han sido favorecidos o cuál es la tendencia, ¿se dan cuenta? Entonces nos dividen y yo les digo, no es favorable esa división social, porque esa división social genera mayores peleas. Y véanlo ustedes desde el punto de vista hasta del transporte público. Ahí está la división de los vagones y de todo eso y que genera mayor conflicto, ¿sale? Aldair. Y es que yo iba, bueno, era con el tema de lo de el querer forzar las cosas con lo de los personajes y de ese estilo. Porque siento que si de alguna manera no se hacía antes, ¿por qué forzarlo ahorita, como dijo, con personajes actuales? ¿Por Sí. qué no sacar más personajes nuevos? Y también era lo que le iba a decir que después comentó mi compañero, que era pues que realmente a las marcas, empresas, todo ese estilo, pues no le interesa realmente la comunidad del LGBTQ+. No. Nada más es para pues sacar dinero, porque ya ve que cuando es lo del mes del orgullo gay, bueno, el mes del orgullo LGBTQ+, sacan todas sus banderas de colores y que están en apoyo y un montón de mercancía y todo siempre se acaba porque todo siempre lo compra la comunidad, de alguna u otra manera, pues son engañados, por así decirlo, nada más por el Exacto. consumismo. No, por sentir que se generan aceptación y eso es lo que les digo. Eso desde mi perspectiva es un punto muy malo, jóvenes, muy deplorable por parte de todo porque engañan a las personas creyendo generar esa inclusión que no existe, porque utilizan precisamente el movimiento como una bandera o un estandarte para dar a conocer ciertas cosas. Por eso es que les digo yo, tengan una visión más amplia, no es que yo les diga, no, esto, no, el otro, no, sino que seamos un poco más críticos sobre lo que se observa con medio de la publicidad y de la política, porque déjenme decirles que tanto la publicidad como la política son los grupos más perversos que puedan existir y utilizan cualquier medio para poder ya sea vender u obtener un voto. Y eso es lo más perverso que puede existir. Entonces, por eso es que les digo, nunca se vayan con la primera opinión. O sea, esta opinión que les estoy dando es un punto de partida para que ustedes si no están de acuerdo conmigo, bueno, busquen las herramientas, ¿por qué no están de acuerdo conmigo y tengan una buena respuesta y que a lo mejor nos convencen y el paradigma cambia? ¿Sí me explico? El paradigma nunca tiene que ser siempre fijo, es cambiante porque yo les decía yo que también la sociedad cambia nuestra forma de pensar, o sea, yo no pienso como hace 10 años, ahora, porque las cosas han sido cambiantes también para mi vida, tanto personal como profesional, y va haciendo uno cambios y vas generando también aceptaciones, ¿sale? Aquí la propuesta que yo hago es que, por ejemplo, el caso de todo lo que refiere a las marcas ya reconocidas y ya que venden, es que generen nuevos personajes y generen innovación. ¿Por qué no lo hacen? Porque son marcas que ya están reconocidas dentro de un mercado y que saben que venden. Y si generan una polémica, van a vender más. Por ejemplo, el caso de Superman, al momento en que salió para los que nos gustan este tipo de cosas, una de dos, lo compraste para ver cómo estaba la historia y que no te la contaran mal, o segundo, para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí dejo de ser fan de Superman. Entonces, vean, o sea, generó nuevas aceptaciones por otros grupos y otros grupos lo soltaron. Entonces, eso es a lo que quiero que lleguemos. Cristian. Sí, bueno, yo lo único que quería decir es que, por ejemplo,
El problema que radica principalmente en ese tipo de inclusiones forzadas es que cuando tú no lo haces o cuando tú no demuestras que sí estás de acuerdo, quedas como que satanizado de que no, tú eres un homofóbico, que tú eres Ajá. un acosador, que tú eres un machito, o que eres una feminazi o quién sabe qué. Sí, por ejemplo, pasó el caso con muchos restaurantes cuando estuvo muy tocado el tema de género no binario. Yo la verdad hasta ese momento desconocía que existía esa vertiente, pero por ejemplo empezaron a salir que muchos restaurantes que ya cuando te atendían te hablaban con la E o todos sus Que genera menús. exclusión eso, Cristian, o sea, lejos de sentirse uno a gusto, pues genera exclusión. Ajá, exacto, y por ejemplo, y salían varios memes, ¿no? Respecto, pero ya cuando piensas analizar, pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, había uno que decía, "Vale, ¿me puedes prestar tu menú en braille? Sí, es que no lo tenemos. Exacto. Bueno, ¿me puedes dar un mesero que hable en lenguaje de señas? Es que no tenemos. Entonces debe decir tus tonterías y trátame bien. Porque no Es que todas eso las es a lo que quiero llegar y qué bueno que esté dando esa conclusión porque esa es la conclusión que iba a dar. A ver si, Cristian, lo terminamos de escuchar. Ajá, y no o sea, no todas las personas que van a llegar a tu restaurante van a ser de género no fluido, no todas las personas que van a llegar a tu restaurante van a ser feministas, no todas las personas van a ser machistas, no todas las personas van a ser homosexuales, no todas las personas van a ser heterosexuales. Al final de cuentas, se respetan las comunidades, se respetan los pensamientos y hasta ahí. Pero no quiere decir que te vas a encasillar que yo todo el tiempo voy a traer una bandera de la comunidad para que vean que los apoyo. O yo todo el tiempo voy a traer, bueno, en su caso de las feministas, su pañuelo morado, para que vean que respeto el movimiento, que estoy a favor del movimiento. O sea, no hay hecho de que lo tengas que exteriorizar, significa que vas a estar a favor o en contra. Simplemente quieres que los demás sepan que estás ahí. Exacto, nada más verse visibles, pero esto que acaba de decir su compañero Ok, jóvenes, gracias por volverse a conectar. Bueno, esto que acaba de decir su compañero Cristian es a lo que quería que llegáramos, porque si nos vemos en una realidad aumentada de lo socialmente aceptado o de lo socialmente permitido, pues vemos que hay todavía más deficiencias para las minorías o grupos vulnerables, como son precisamente las personas que tienen problemas visuales o problemas auditivos o problemas hasta de físicos para poder caminar, porque no hay adaptación de ningún tipo, de ningún recurso que pueda ayudar a estas personas. Y yo les decía hace tiempo que, por ejemplo, la escuela, pues es una de las cosas que se excluyen, porque, por ejemplo, a nivel superior, ni el Politécnico ni la UNAM tiene programas de estudios en sistema braille para, por ejemplo, los compañeros que tienen este problema de deficiencias, ni tampoco nos preparan a nosotros como profesores para poder ayudar a este tipo de compañeros. A mí, por ejemplo, me gustaría que me invitaran a aprender braille para poder ayudar a compañeros y poder darles la misma clase que les doy a ustedes, pero a compañeros que tienen este problema, ¿no? Otro problema de los sordomudos, tampoco yo no sé el idioma de los sordomudos y pues sería muy bueno aprenderlo, ¿no? Eso sí sería una inclusión, jóvenes, pero como bien dicen, el hablar de una determinada forma, como siempre les he dicho, excluye. Nunca piden que les hablen de una determinada forma porque ustedes solo se excluyen. Eso como recomendación. Si ustedes lo quieren hacer, bueno, no hay problema, puede que la gente los acepte, puede que la gente los excluya aún más. Entonces yo siempre he sido a favor de la inclusión de todos ustedes, por eso si ustedes se dan cuenta, todos los trato por igual, trato de que tengamos esta aceptación de los derechos, esta cuestión de tolerancia, pero como les decía, hay un punto de tolerancia y hay un punto de inflexión donde se utilizan este tipo de cosas para aspectos de otro tipo que a mí no me gustan, que es precisamente utilizar
cosas que han promovido por muchos años a estas personas y que hoy por hoy los destruyen con un hecho de capitalizar esas cuestiones. ¿Sí, jóvenes? Entonces, espero que hayamos ampliado un poquito más este tema, que ustedes se vayan con una cuestión de un nuevo paradigma, para bien o para mal. Es un paradigma el nuevo que se han creado el día de hoy con esta discusión y que es buena también para nuestro aprendizaje y que pues bueno, si alguien tiene una opinión diferente, ya saben que aquí todo se respeta, solo que también pues hay que ver desde el punto de vista educativo que no siempre se puede también tener la razón en todo, ¿sí, jóvenes? Entonces, esa es la perspectiva. Ahora, volviendo al tema. Entonces, ¿están de acuerdo que se sigan haciendo live action? ¿Están de acuerdo que se sigan haciendo adaptaciones hacia las nuevas tendencias? Vámonos con la última opinión de Contreras y a ver qué nos dice él con todo lo que hemos platicado. A ver, ¿qué nos puede decir usted? Pues que, como decían, son temas muy polémicos. Entonces, de los live action, yo digo que como decían, es más fácil un personaje que ya está aceptado y ir cambiando cuestiones, pues tendencias, como decíamos, que estén de moda, ya que el personaje ya está aceptado, a arriesgarse una compañía como Disney, Pixar, a sacar un personaje nuevo que a lo mejor y no puede ser aceptado, ¿no? Por el mismo hecho de tabús que todavía existen entre generaciones. Pues sí, yo creo que un poco más grandes que nosotros, ¿no? Sí. Lo hablaban en cuestión de la película de Buzz Lightyear, ¿no? O sea, fue un solo beso, fue una sola escena y no hablan de toda la demás película. Entonces, siento que es más viable para compañías, pues, hacer este tipo de modificaciones que sacar personajes nuevos que por tabús no pueden ser aceptados. ¿Usted crearía un nuevo personaje para adaptarlo a la sociedad? A lo mejor si trajera consigo un mensaje, como veíamos, ¿no? A lo mejor de motivación o cuestiones así, y no solamente por temas de moda y capitalizar, como veíamos. Ok, bueno. A ver, vamos acá con José Ramírez. ¿Usted qué dice, José? A ver, con toda esta polémica que existe. Pero sí que hacer las adaptaciones, los directores, las empresas que hacen estas, ya tienen en mente las repercusiones que tendrán ahora sí que en la sociedad actual. Por eso hacen las diferentes inclusiones, no incluir algo, pero igual también pueden estar no tomando en cuenta y hacer lo que quieren solo para ganar más dinero. Exacto, porque vean ustedes, por ejemplo, esta que les estoy comentando de Roger Rabbit de Jessica Parker. Si ustedes se dan cuenta, esta película viene, bueno, esta caricatura viene después de lo que refiere de la posguerra de los años 40. Ese personaje fue para poder decir, bueno, hay otras cosas que puedes tú ver en tu sociedad, y ahí, por ejemplo, capitalizaron a la mujer, la sexualizaron completamente, porque también venía del personaje de Marilyn Monroe. Entonces, vean ustedes que todo es capitalizable, jóvenes. Todo se lleva a cabo al generar situaciones tendenciosas, y aquí en México pasó exactamente lo mismo. ¿Y cuáles son los personajes que pasaron? Bueno, no en caricaturas, pero sí en películas. Ustedes pueden ver a María Félix, que ella fue, por ejemplo, capitalizable como una mujer precisamente totalmente sexualizada. Y ya ven que ahora se habla de que María Félix pues tenía aspectos de la comunidad LGBT, ¿no? Que tenía aspectos tendenciosos a ser lesbiana. Entonces, ya ahí se utiliza como un chisme para volverlo a capitalizar y volver a vender la imagen de María Félix. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, o sea, cómo se capitaliza uno sobre otro? Entonces, eso es a lo que voy. O sea, una cosa es lo que ustedes tengan como aspecto propio, otra cosa es que lo que se genere como aspecto tendencioso, y otra cosa es lo que utilizan las compañías para generar como estandarte y como aspecto capitalizable. ¿Sale? Bueno, vamos a avanzar. A ver, Eric, quiero volver a ver a Eric. Eric Flores. ¿Ya se me fue, Eric? ¿Qué pasó? A ver, entonces, Eric, su nueva perspectiva con respecto al paradigma que le marqué. Pues, a ver. Pues nada, lo mismo de siempre, pues yo honestamente respeto todos los puntos de vista. Ajá, de los compañeros y de usted y míos y todo lo que usted piensa. Válido. Ajá. Hasta ahí se queda mi comentario. ¿Cómo? Hasta ahí se queda mi comentario. Pero no le escuché, Eric. ¿Me puede volver a repetir?
Respeto todos los puntos de vista. Está Ok. bien. Ok, Todo es bueno, válido. sí, o sea, le digo que esto que usted Tiene su plantea es contexto, muy... yo tengo mi contexto, todos tenemos nuestro Sí, contexto, y claro. todos son válidos en nuestra realidad, entonces está súper bien. Entonces, la verdad que yo creo que finalmente tocar este tipo de temas es pues sí, no debería de serlo, pero lo es Exacto. complicado. Pero pues, No, en fin. no es complicado, Eric. Mire, le voy a decir una cosa, vuelvo a insistir, tanto políticos como empresarios tienen estudiados los mercados. Ujú. Entonces, todo aquello que sea capitalizable, ellos lo utilizan como bastión o estandarte o bandera para poder hacer la división social. Ujú. Entonces, yo no quiero que usted se vaya con una idea de mala apreciación sobre las nuevas tendencias. Eso no lo quiero, porque Pero si yo, usted ¿por se qué? va con esa intención, pues entonces no se ha logrado lo que yo quiero que usted vea. Ajá. Yo no estoy diciendo que sea ni malo ni bueno que se adapten películas ni series con estas nuevas tendencias LGBT. Está muy bien. El problema está en que lo utilizan como una forma de ganar. Ujú. Esa es una. Y segundo, llevan a cabo el utilizarlo para poder generar también aspectos sociales donde pues todas las sociedades hasta cierto punto se dividan, porque siempre va a existir ese lado, como usted bien lo dice, el lado de que acepte toda la crítica y el lado que no acepte absolutamente nada de crítica. Ajá. Entonces, lo más aceptable es lo que usted dice, aceptar todas las opiniones, pero enfocadas también hacia lo que dice tanto la ley y hasta cierto punto cómo utilizan eso para poder ellos obtener una ganancia. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted lo vea, o sea, independientemente de los pensamientos que usted tenga, que son muy válidos también, pero que también no se utilice como un aspecto de todo lo trabajado por cientos de años por las personas que tienen esta situación de comunidad. Por ejemplo, las mujeres que son consideradas como feminazis, por ejemplo, ellas siempre están contra la lucha de sus derechos al derecho al aborto principalmente. Y bueno, ¿y por qué no le piden al gobierno políticas públicas donde se lleve a cabo el implementar aspectos que les ayuden más, como es, por ejemplo, la prevención a embarazos, ¿no? O la prevención a contagios de enfermedades venéreas? Eso sería más favorable, pero volvemos a lo mismo, los grupos nada más se fijan en un aspecto tendencioso. ¿Sí me explico? Entonces, hay que ver más allá y si pertenecemos a un grupo de ellos, dar esas sugerencias para que se luche de manera homogénea y sobre todo aceptable todo lo que refiere a nuestros derechos. ¿Sale, jóvenes? Vuelvo a insistir, qué bueno que se siga luchando por todo esto, porque esto hace que la sociedad avance y se reconozcan dentro de la ley los derechos. ¿Sale? Bueno, vamos a avanzar, jóvenes. Vamos a ver el siguiente punto, porque todos estos temas son controversiales y déjenme decirles que hasta cierto punto amplían nuestra visión. Bueno, el aspecto arquitectónico. Aquí vamos a tener, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, Bellas Artes, vamos a tener la Torre Latinoamericana, porque llevan a cabo el también tener aspectos no solamente físicos, sino también de estructura y cómo fueron construidos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la Torre Latinoamericana es una de las torres más importantes en América Latina porque está construida en un lugar sísmico y tiene muchísimos pisos y aparte de todo ha aguantado más de 3 temblores que han sido súper fuertes aquí en Ciudad de México. Por ejemplo, esta obra es muy reconocida porque está creada a través de sistemas hidráulicos. Ustedes que son ingenieros, pues entenderán más esta obra. Les sugiero que si tienen la intención de conocer más sobre esta obra, es bastante interesante cómo está construida y cómo está adaptada precisamente para evitar todos los aspectos de sismos que pues nos afectan aquí Ciudad de México y que es una de las tecnologías primeramente empleadas en México y que pues muchos de los nuevos edificios modernos no tienen. Uh-huh. También vamos a tener las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales. ¿Han ido a la Cineteca, jóvenes? Porque aquí siempre hablamos de las obras que nos proporciona Disney, Pixar, etcétera, pero ustedes han ido a la Cineteca donde ustedes pueden ver el cine, pues podemos decir un poco más burdo No. o artístico. Sí. A ver, ¿quién puede comentar cómo es ese cine? A ver, ¿quién ha ido? A ver, ¿cómo son esas obras? Pues yo específicamente algunas de las películas que he visto, Ajá. pues son más crudas, sobre todo. Y ajá.
te muestran todo pues tal cual, como, bueno, yo lo veo como si sí pasara en la vida real. No hay, sí, pues no tapan muchas cosas. Bueno, yo he visto pues, unas películas europeas, sobre todo unas francesas que son muy explícitos, hasta sobre todo en el ámbito sexual, son demasiado explícitos. Corrompen el tabú. Ajá, de todos uno no está nosotros. acostumbrado a ver nada de eso en un cine convencional. Sí, y de hecho, déjenme decirles que son a veces algo bizarras y de eso bizarro es lo que se vive a diario. Para la gente que no le gusta vivir su realidad, no vayan a ese tipo de cine, jóvenes, no se los recomiendo porque sí resulta a veces demasiado burdo todo lo que se ve en este tipo de cine artístico. O sea, es un cine muy bueno, pero tienes que tener la mente muy amplia y segundo, tener mucho criterio sobre tus tabúes, porque si tus tabúes son demasiado grandes, la película te va a quedar demasiado grande y vas a corromper tu forma de pensamiento a lo máximo. Entonces, sí, este tipo de cine es muy, muy, muy especial, ¿no? No cualquier persona, lo puede aguantar, ¿sí me explico? Entonces, si no han ido a verlo, pues váyanlo nada más por cultura general, conocer esto de la Cineteca. Ahora ya la han renovado, tiene poquito que renovaron ahí la Cineteca, entonces está más bonito el lugar y pues ahí ustedes pueden ver también, ahí ahorita que está todavía lo de la pandemia, ponen pantallas grandes afuera del cine y les ponen ahí unos tapetitos para que ustedes al aire libre puedan ver este tipo de películas. Entonces suena un ambiente bueno para quienes quieran ir a verlo. ¿Sí, jóvenes? Bueno, también vamos a encontrar, jóvenes, el siguiente punto. Ya se me movió esto, ahorita lo cambiamos. Vamos a ver el siguiente punto que son precisamente los programas de radio y televisión. Bueno, ahora pues ya con lo que refiere a la apertura de las telecomunicaciones, ahora ustedes pueden elegir qué contenidos ver, pero por ejemplo, los que fueron niños entre los 2000 para atrás, pues no teníamos otra cosa que más que escuchar lo que nos ponían en el radio o lo que nos ponían en la televisión. No teníamos elección de contenidos, ni podíamos volverlos a repetir. Si no veíamos la película, la caricatura a la hora que correspondía, pues nos iba la hora y ya no podíamos volverla a regresar, a diferencia que ahora las ventajas con las tecnologías podemos volver a generar reproducciones múltiples en diferentes formatos, porque ahora ya tenemos el YouTube, tenemos el podcast, tenemos, por ejemplo, pues otras plataformas como son televisiones de paga, donde hasta se puede hacer la repetición de la programación, ¿sí, jóvenes? Bueno, también los programas de cómputo, anteriormente los programas de cómputo eran establecidos a través de CDs, ahora pues ya ustedes lo pueden ver que los programas de cómputo se pueden descargar a través de apps y pueden aplicar no solamente en una computadora, sino también en un aparato móvil como un celular. ¿Sí, jóvenes? Se pueden llevar a cabo el establecer diferentes gadgets. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, de hecho les quería comentar, no sé si ustedes han visto las impresoras térmicas, donde ustedes, por ejemplo, les imprimen el ticket, ¿las han visto? Ahí en los centros comerciales. Sí. Bueno, pues ahora ya hay gadgets de impresoras térmicas donde ustedes son, pues, pues son como un teléfono celular donde ustedes, le mandan a través de una aplicación el comando y les imprime las fotografías que ustedes quieran desde su teléfono. Y esas tecnologías también ya llevan a cabo el tener precisamente, el ser adaptadas a través de programas de cómputo. ¿Sí, jóvenes? También vamos a tener el aspecto fotográfico. Aquí, ¿quién le gusta la fotografía? ¿Quién le gusta tomar fotos? Porque ustedes toman N cantidad de fotografías que si unimos todas las fotografías que toman al día, vamos a hacer una película, jóvenes. A ver, ¿les gusta la fotografía profesional o nada más los de amateur? Bueno, pues en mi caso sería amateur, pero quiero aprender más el aspecto profesional. Sí, porque desde el revelado de cómo se hace una fotografía es súper interesante la combinación de cosas que tienen que poner para poder sacar una fotografía como tal. Entonces, el que tenga ganas de hacer esto, hay muchos talleres que promueven universidades públicas como el mismo Politécnico, donde les dan estos talleres de fotografía, pero ya una fotografía con un enfoque más científico. ¿Sí, jóvenes? Entonces, también todo lo que refiere a aspectos de fotografía tienen contenido. Por eso no sé si han visto la revista de National Geographic, donde se llevan a cabo el hacer concursos de manera continua de tomas de fotografías y se dan premios de manera anual a la mejor fotografía. Bueno, pues es que
esta fotografía promueven dentro de los periodistas o personas amateurs que generen tomas de fotografía que sean únicas o que conlleven el tener un contenido o una expresión al momento de tomar. ¿Sí, jóvenes? Y vamos a tener también, ay, se me mueve esta cosa, el siguiente punto, que es precisamente de obras de arte, diseño gráfico o textil, y aquí vamos a ver precisamente a todo lo que son nuestros indígenas que llevan a cabo el hacer obras impresionantes sobre bordados. A ver qué tipos de bordados conocen ustedes. A ver, ¿alguien sabe bordar aquí o tejer? ¿Alguien sabe Pues nada, bordar y tejer? pues nada más la bufanda que hicimos en la primaria. Pues esa cuenta, porque si sabe hacerlo, déjeme decirlo que es casi el 1% de la población que todavía mantiene esas tradiciones. ¿Por qué? ¿Qué creen, jóvenes? Se está perdiendo esa tradición. Antes nuestras abuelitas les decían que eran bien sabias porque ellas sabían hacer de todo. Sabían bordar, tejer, cocinar, administrar una casa, criar a los hijos y todavía tenían tiempo para ellas. Imagínense, o sea, cómo eran personas multidisciplinarias en todo lo que refiere a esas áreas. En la actualidad cada vez somos más neófitos en estos aspectos. Cada vez se está perdiendo la cultura. Bueno, un comentario. De hecho, bueno, que mi bisabuelo, que en paz descanse, bueno, ahí en su pueblo la mayoría de personas sabían tejer con paja. Sí. Y ellos se tejían sus sombreros y varias cositas más que usaban para echarle ¿no? El petate, Ajá. y le echaban aire para la leña y así. Exacto, y les decía yo, eran la gente más autosuficiente, jóvenes, no requería de tantas cosas ni tantos gadgets como ahora, todo necesitamos algo para hacerlo, ¿no? O sea, si van a agarrar sus llaves, necesitan un llavero, ¿no? Y antes la gente no necesitaba eso. Para poderse dormir, pues necesitan una cama, y antes la gente tenía un petate y no tenía tanto espacio como ahora tenemos hasta cuartos para poder tener un cuarto de donde ustedes duermen, un cuarto donde ustedes comen, un cuarto donde ustedes descansan, o sea, antes no existía todo eso, porque antes la gente, les decía, no necesitaba tantas cosas para realizar su vida ordinaria. Cristian. Sí, yo nada más iba a comentar que, de hecho, lamentablemente por el mismo aspecto de que ya nuestra generación, bueno, desde anteriores generaciones, no sabemos hacer muchas cosas, marcas de renombre son las que se aprovechan de eso. Por ejemplo, yo había escuchado que tanto Gucci como Louis Vuitton se habían aprovechado de ciertos patrones mexicanos. Y lo vuelven a capitalizar, Cristian, que es ahí donde viene esta situación. Por ejemplo, hubo una marca, esta Nike, que sacó un estilo huichol. México interpuso medidas precautorias para que sacaran toda esa mercancía de venta. Entonces, se ha implementado muchísimas cuestiones de las tradiciones mexicanas en productos de marcas reconocidas, hasta marcas que son de low cost, también llevan a cabo el utilizarlas, como por ejemplo Zara, Bershka, Pull&Bear, utilizan muchísimas cuestiones de bordados que son precisamente de etnias, y es aquí lo que les digo, esto por ejemplo nosotros no gritamos con respecto a ello, que es más importante porque pertenece a una identidad cultural y ellos lo han capitalizado para generar ventas estratosféricas. Entonces es aquí donde nosotros debemos de pelear eso. Bien, ¿cuántos tipos de bordados conocen? Sí, Cristian. No, nada más iba a decir que, por ejemplo, compramos una prenda que tal vez, bueno, no podemos comprar muchos, pero compran una prenda que cuesta tal vez 500,000 pesos, pero le regateas a un señor que te la vende en 100 pesos. Exacto. Y que déjenme decirles que ahora también los indígenas ya no están generando producción de estos textiles, porque si ustedes han ido a las importadoras que están ahí en el centro histórico, pueden ver ustedes que ya hasta venden textiles, bordados, que traen de China y luego llevan a cabo el comprarlos estos indígenas y nos los revenden como un producto original, cuando pues en realidad ellos ya también, como vieron que les genera mayor dinero comprándolos así y no haciéndolos ellos, pues genera precisamente pérdidas millonarias, pues sobre todo de la pérdida cultural, porque imagínense, ese arte ya no se lo van a transmitir a sus hijos porque ya no lo hacen ellos. ¿Sí me explico? Entonces, esa es una pérdida que genera precisamente lo que les decía en clases pasadas, que se conoce como transculturización, que es la pérdida de identidad cultural, que eso a la larga pues es un problema súper grave. ¿Y quién lo ha provocado? Pues la misma globalización. ¿Sí, jóvenes? Entonces no es tan favorable
que exista globalización, porque la globalización genera la transculturización y al mismo tiempo genera pérdida de identidad cultural. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bien, ¿qué bordados hay? Ya no me dijeron. A ver, ¿cuántos tipos de bordados hay? A ver, ¿conocen los tenangos, el punto de cruz, el bordado del Estado de México? ¿Sí los conocen? ¿Saben cómo identificarlos? Por ejemplo, el punto de cruz es uno de los más difíciles de hacer y de más difícil de poder encontrar como original, porque ya la gente, esto se da principalmente en Michoacán, y para reconocer un buen punto de cruz, jóvenes, ustedes volteen la prenda al revés, no debe de tener ningún hilo entrelazado, debe de ser puras líneas y se debe de ver la imagen que ustedes ven en el punto de cruz de enfrente en la parte de atrás para poder identificar un buen bordado. En la actualidad, todos estos bordados que se venden como punto de cruz son bordados fake, que son hechos a través de máquinas, donde se programa la máquina y les hacen el bordado que ustedes quieran. Sí, jóvenes, estos bordados pues puede tardar gente hasta 3 meses o 4 meses o hasta más tiempo según el tipo de bordado que sea para realizarlos, porque se hace precisamente en pequeños puntitos. No sé si han visto el cuadrillé, que es la tela donde se borda este tipo de cosas. ¿Lo han visto en las telas? Es un cuadro súper chiquito, donde a través de una aguja tienen que ir generando el formar las figuras. Si se equivocan, pues queda deforme toda la figura y pues ahí no lleva a cabo el contemplar un buen bordado. Sí, jóvenes, entonces... Y también tenemos los tenangos, que estos llevan a cabo precisamente también ser otros que son de Hidalgo y que llevan también a cabo el tener su chiste para poderse hacer. Y pues el bordado es un poquito más grande y lleva a cabo el que se haga un poquito más rápido porque son puntadas más largas. No lleva a cabo el tener tanto estilismo como un punto de cruz, pero también lleva a ser un arte porque también por la parte de atrás se ve la imagen del bordado para identificar también un tenango original. ¿Sí me explico? ¿Dudas hasta aquí? A ver, ¿quién de en su casa todavía su mamá teje o algún familiar o borde? Porque puede ser que borden o tejan. ¿Alguien todavía tiene esa cuestión que les haga su bufanda, por ejemplo? ¿Ya no les hacen bufandas? Su abuelita. Las abuelitas son las que nos hacen las bufandas. ¿No? ¿Ya no? Pues ya no, pero hace unos años sí. Ok, sí, pues es que ya también se les va acabando la vista a las abuelitas. A ver, Joana. Bueno, en mi caso sí tengo familiares que aún bordan de donde yo soy. Bueno, yo soy de Oaxaca. Y Ok. aquí se da mucho lo de los trajes regionales. Entonces, hacen trajes bordados a mano. Y aquí se ocupa mucho la técnica de cadenilla para hacer todas las flores y difuminados. Qué padre. ¿Y usted lo sabe hacer? Sí, pero se lleva mucho tiempo porque son como telas muy, muy largas y los bordados son cadenillas muy chiquitas que van a abarcar una flor muy grande, entonces sí tarda bastante. Sí. Por eso no son muy caros esos tipos de trajes. Ok, pues sería muy bueno que lo aprendiera usted y lo capitalizara, ¿eh? Porque eso ya, pues, se está perdiendo completamente en las culturas. Hugo. Sí, en el caso es mi mamá la que teje. Su mamá le enseñó desde chiquita y también le gustaba mucho tejer y mi mamá cada que nace un bebé o algo así, siempre teje chambritas, bufandas o así, cobertores para... Sí, sí, sí. Sí, es que ya ese tipo de técnicas ya se ha perdido, jóvenes. Ahora casi todos cuando hacen, por ejemplo, el famoso baby shower, les regalan X cantidad de cosas y ya no les regalan nada de este tipo de tejidos que antes se acostumbraba, porque antes se acostumbraba a regalar precisamente esto que dice su compañero Hugo, de las chambritas y de las cobijas, pero que todo era hecho a mano por las mujeres, ¿no? En la actualidad, pues ya eso ya también no es tan visto. Suri. Sí, yo también tengo familiares en Michoacán y de hecho ellos hacen mucho punto de cruz. Ok. Y hacen manteles y igual como chambritas, pero sí se tardan bastante.
Ok, pues debiera de hacer lo mismo que Joana, intentar capitalizar eso, jóvenes, porque vuelvo a lo mismo, son técnicas que se están perdiendo y segundo, ya no cualquier persona realiza ese tipo de diseños y ese tipo de cosas, porque luego muchos de estos diseños provienen de la mente, ¿eh? O sea, ni siquiera se encuentra un patrón de cómo hace, por ejemplo, lo que decía Joana de las flores. Bueno, se tiene más o menos el patrón de cómo es, pero cada flor sale distinta, ¿a poco no, Joana? Sí, de hecho hay varias técnicas para el rellenado de la flor porque va a depender mucho de cada flor para que de forma visual sea igual a la flor original. Ok, ahí ya está el tip. Entonces, cuando un producto es original, nunca van a encontrar algo igual a lo que están comprando. Cristian. Yo solo iba a decir que, por ejemplo, una vez vi un experimento social donde estaban caracterizando como una persona indígena que decía cambio trajes por despensa y muchas personas ya cuando ven ese tipo de situaciones es de toma la despensa y no me des nada, porque también es cuando te das cuenta y reconoces el trabajo de las personas. Sí, es que son trabajos que pueden durar meses, jóvenes, y es aquí donde viene esta situación. No regateemos cuando vemos que un trabajo es original. Sí regatear cuando un producto pues no es original. Entonces, ahí viene esta situación, pero sobre todo con los productores originarios, yo sí recomiendo que no regateemos. ¿Sí, jóvenes? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí, jóvenes, de lo que vamos revisando? ¿No? Bueno, vamos con respecto a los derechos de autor. Su objeto de protección jurídica es la protección intelectual, que va a llevar a cabo el tener tanto derechos patrimoniales, derechos morales y derechos conexos. Vamos a explicar cada uno de ellos, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de una protección intelectual, ya les decía que es todo aquello que proviene de la mente a través de procesos cognitivos que conllevan a dar una solución a algo o llevar a cabo el crear algo, es decir, transformar la materia y la energía en algo nuevo. Cuando nosotros hablamos de un derecho patrimonial, jóvenes, quiere decir que es un derecho que va a tener consigo una ganancia económica y donde siempre se van a ver reflejados lo que se conocen como lo que son el pago de regalías, por eso se denomina patrimonial, porque va a llevar a cabo el tener siempre una ganancia económica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una obra, cual sea, puede ser una obra artística, pictórica, escultórica, es más, hasta un bordado, va a dejar un derecho patrimonial, porque al momento en que ustedes lo comercialicen, van a obtener una utilidad económica de ese producto de esa obra. Mientras tanto, cuando nosotros hablamos de un derecho moral, quiere decir que es el reconocimiento al autor por una obra realizada o desarrollada. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan un libro y ponen la referencia que utilizaron ese libro, ustedes están generando un derecho moral, reconociendo el trabajo de esa persona que ustedes utilizaron para poder entender un determinado tema. Mientras tanto, un derecho conexo es cuando existe la participación de varias personas para poder obtener ya sea una obra artística o una obra literaria. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una obra artística, como es, por ejemplo, un disco, a ver, díganme qué autor les gusta o qué grupo musical les gusta. A ver, alguien que me diga. ¿No les gusta la música? The Weeknd. The Weeknd. A ver, si por ejemplo ustedes se dan cuenta, The Weeknd tiene derechos conexos. ¿Por qué? Porque él cuando lleva a cabo el grabar su disco, cuando graba ese disco sacan un máster con la disquera. Vamos a suponer que él esté con Warner Bros. Entonces Warner Bros. Dice, bueno, tú The Weeknd, como veo que si eres exitoso, firmamos un contrato para poder grabar 3 discos consecutivos. Y entonces le dice, a ver, ¿cuántas obras tiene? Y él presenta, por ejemplo, 25 temas. Entonces los escucha la disquera y empieza a seleccionar para los 3 discos cuáles temas van a incluir. Entonces vamos a suponer que en el primer disco incluyen 8 canciones, en el segundo otras 8 y en el tercero 7. Entonces, cuando llevan a cabo el elegir esas canciones, ahí existe un primer derecho conexo, que es la persona que lleva a cabo el elegir los temas para cada disco. Después van a ir a generar el máster, que el máster
es el primer disco que se graba original, que de ese van a salir las demás reproducciones múltiples que ustedes van a tener, ya sea en un disco físico, en YouTube, en Spotify o en cualquier otra plataforma. Entonces, cuando se lleva a cabo el grabar, también al artista se le lleva a cabo el generar una remasterización sobre su disco, es decir, que les hacen todos los arreglos musicales. Por ejemplo, la trompeta, el piano, la batería, lo ponen un tono más alto o hasta su misma voz, o le generan autotúnel para que se escuche la voz más alargada o con mayor profundidad. Entonces ahí ya lleva a cabo el participar otra persona más, que es un ingeniero de audio o que lleva a cabo el tener precisamente arreglos musicales. Luego pasan a la siguiente etapa, que es el diseño de imagen. ¿Cómo lo van a vestir para poder generar una tendencia hacia la venta del disco? Le van a parar más el cabello, se lo van a aplastar, le van a pintar los ojos, le van a poner una chamarra, le van a poner un saco, le van a poner un vestido, le van a poner unas botas. O sea, la imagen que le van a diseñar precisamente al artista. También viene la forma en la cual va a generar una situación tendenciosa de un nuevo paradigma que va a mostrar en su disco, que es precisamente ya sea un aspecto de felicidad, de tristeza, de empatía, de a lo mejor de ayuda, qué sé yo. Cada canción o cada disco trae consigo un mensaje. También le van a tomar fotografías para generar la nueva imagen tanto en la portada del disco como se va a presentar en los nuevos espectáculos. Entonces, toda esa gente que lleva participando, jóvenes, va teniendo derechos conexos, hasta que llegamos hasta Mixup o hasta Spotify, donde ahí va a haber alguien que esté promocionando el disco o simplemente ustedes empiezan a escuchar de voces que esa canción o el disco está muy bueno. Y entonces ustedes cuando generan, ya sea la descarga en Spotify o en YouTube o compran el disco, ustedes también están generando ese derecho conexo. Entonces, cuando pagan por ese disco, por esa canción, por ejemplo, 100 pesos, esos 100 pesos ha generado derechos conexos porque gana Mixup, Spotify, YouTube, el que generó la imagen del artista, el que lo maquilló, el que le tomó las fotografías, la disquera que le grabó el máster. Es decir, que el derecho conexo es todas las personas que participan para poder generar un derecho final, que es precisamente ese derecho patrimonial. ¿Sí me explicó? Todos generan una utilidad. Van de la mano, no se pueden ver los derechos desprendidos. Es decir, que al momento en que se vende una canción, todos ganan, porque todos van a poder llevar a cabo el generar un pago por la prestación que dieron al momento de crear esa imagen de Weeknd. ¿Sí me explicó? ¿Se entiende hasta aquí? Entonces vamos a poner otro ejemplo. Cuando ustedes terminen la licenciatura, jóvenes, van a tener ustedes un derecho patrimonial, porque a través de una cédula y de un título, ustedes van a poder decir que son ingenieros industriales y van a poder vender su trabajo como ingenieros industriales. Ahorita que todavía son pasambres, pues no pueden capitalizarlo. ¿Sí me explicó? ¿En qué momento se perfecciona? Pues cuando ustedes tienen un título y una cédula, porque ustedes pueden llevar a cabo el cobrar como ingenieros y no como pasantes. En cambio, cuando ustedes les van a dar un derecho patrimonial, bueno, cuando ustedes terminen sus créditos e inviten a sus papás a la entrega de diplomas y ahí, por ejemplo, los mencionen a ustedes y su mamá se ponga súper contenta y orgullosa y se pare y les diga, ese es mi hijo, ahí está un derecho moral, porque les está reconociendo su mamá que han hecho un esfuerzo al terminar esa licenciatura. Entonces, el derecho moral es el diploma que les dan y el reconocimiento que lo hacen a través de una tribuna donde les reconocen que ustedes han concluido esa etapa de su vida profesional. Y los derechos conexos es cuando ustedes trabajan para una empresa. Por ejemplo, trabajan para Ricolino, donde a ustedes les piden que optimicen un proceso productivo y ustedes encuentran la falla dentro de una etapa de producción. En ese momento, cuando ustedes llevan a cabo identificar el problema a través de los procesos matemáticos que les enseñan sus profesores y se dan cuenta que la falla es en una máquina hidráulica que no está bien calibrada, en ese momento ustedes tienen un derecho conexo porque al arreglar ese proceso productivo, Ricolino va a tener mayores ventas, va a llevar a cabo el que se genere también mayor productividad, van a tener más compradores, también
van a llevar a cabo el optimizar el trabajo de los operarios, porque a lo mejor no requiere tanta fuerza, entonces todos se ven beneficiados dentro de la línea de producción y por eso se dice que son derechos conexos, porque se beneficia la empresa, ustedes, el proceso productivo y todos los que establecen un requerimiento dentro de la línea de producción. ¿Queda claro entonces hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas de lo que acabamos de ver? ¿No? Bien, les voy a pedir por favor que hagan el pase de lista, empezando por número de boleta, apellido paterno, materno y nombres, por favor. ¿Listo ya todos? Bueno, ¿cómo vamos con